Hola, muy buenas. Bien, vamos a resolver este ejercicio que por lo que veo creo que fue un ejercicio de examen porque pone pregunta 1. Supongo que sería del curso, digamos, del modelo AVEX, porque parece que es por internet. Vale, el problema es, me da un consumidor que tiene esta función de utilidad. Fijaros que esta función de utilidad es una función que representa a bienes que son sustitutivos. Y en este caso hay una cosa importante, que al bien x1, fijaros que lleva un 2 delante, y es como si lo valorara el doble. Es como si le gustara el doble, el bien 1, porque el otro bien lleva delante un 1. El x2 es como si aquí llevara un 1. Entonces la valoración que hace este consumidor es valorar el doble, el consumo del bien 1, que el del bien 2, ¿vale? Entonces ahora, a la hora de consumir, pues dependerá también de los precios. O sea, a mí me puede gustar más el bien 1 que el bien 2, pero todo va a ir en función de los precios que tenga cada uno. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a centrar, aquí he puesto los datos, aquí he puesto los datos, y nos vamos a centrar en estas dos fracciones. A ver, en el manual lo hace comparando la relación marginal de sustitución con el cociente de los precios. Entonces, dependiendo de cómo sea, pero yo lo voy a hacer, en vez de considerar esto, voy a hacerlo a partir de aquí, ¿vale? Entonces, la idea es calcular estas dos fracciones. La utilidad marginal del primero, bueno, pues la utilidad marginal del primero es derivar respecto del x1, y la derivada con respecto al x1 sería 2. Y la utilidad marginal del segundo, pues sería derivar respecto del segundo, del x2. Y la derivada con respecto a x2 vale 1. Vale, una vez que tenemos esto, lo que voy a hacer es, voy a calcular esas dos fracciones. La de uso 1, el uso 1 vale 2. O sea, voy a poner ahora esta fracción. El uso 1, que es 2, y el precio del primero, al principio, el precio del primero sería 1. Ahora voy a colocar los datos de la segunda fracción. El uso 2 vale 1 y el precio del segundo es 2. Pues lo que tienes que comprobar es cuál de las dos fracciones es más grande. La primera fracción, 2 partido por 1 es 2. Y la segunda, 1 partido por 2, 0,5. La primera fracción es mayor que la segunda. Entonces, de la fracción que contenga el valor más grande, pues eso nos va a decir el bien que se va a consumir en un principio. Como la primera fracción era la que proporcionaba el cociente más grande, pues en un principio el consumo va destinado totalmente al bien 1, al bien x1. O sea que del x1 se consumirá todo lo posible, todo lo que dé la renta, y del bien x2 no se va a consumir nada. ¿Vale? Bien, vamos a volver a comparar las fracciones, pero una vez que cambian los precios. Ahora el precio cambia el del primero, que pasa de 1 a 2. Bien, pues yo voy a volver a colocar las fracciones. Pues esta sería al inicio. Ahora al final. El uso 1 sigue siendo 2, pero ahora el precio del primer bien vale 2. Segunda fracción. La segunda fracción, que era esta. El uso 2, que vale 1, y el precio del segundo, que vale 2. Bien, a comparar las dos fracciones, 2 entre 2 vale 1 y 1 entre 2 0,5. Sigue siendo mayor la primera fracción. O sea que el consumo sigue destinado al bien 1, al bien x1, o sea que todo va a ir destinado al bien x1. Entonces, mirad, en este tipo de ejercicios, el efecto total, aquí por ejemplo, no cambia de consumo, sigue consumiendo todo el bien 1, ¿vale? Aquí solo se pueden dar dos posibilidades. O el efecto total coincide con el efecto renta, o el efecto total va a coincidir con el efecto sustitución. Y ahora os voy a decir cuándo pasa uno y cuándo pasa otro. El efecto total coincidirá con el efecto renta
si el consumidor no cambia de decisión. Si no cambia, lo pondré con letras, si el consumidor no cambia del bien consumido. O sea, en un principio consumía un bien y cuando cambian los precios sigue consumiendo el mismo bien. Pues cuando eso ocurre, el efecto total se debe al efecto renta del bien consumido. Y sin embargo, el efecto total coincidirá con el efecto sustitución cuando el consumidor cambie del bien consumido. O sea, antes consumía uno y después del cambio del precio consume otro, del bien consumido. Recordar que el efecto sustitución se debe a cambios en los precios relativos, ¿vale? El precio relativo sería, en economía, cuando hablamos de precio relativo, estamos hablando del cociente de los precios, ¿vale? Entonces, el cociente de los precios, a eso en economía se le llama precio relativo. Por ejemplo, en el inicio, el precio del primero era 1 y el precio del segundo era 2. ¿Vale? Eso quiere decir, esto da 0,5. Eso quiere decir que el precio del primero es la mitad que el precio del segundo. ¿Vale? Y al final, ahora el cociente cambia. El cociente del precio del primero es 2 y el precio del segundo sigue siendo 2. Pues eso quiere decir que como el cociente da 1, pues significa que el precio del primero es igual que el precio del segundo. Bueno, pues que cuando un cambio en los precios relativos no me lleva a cambiar la decisión del consumo, es que no estoy sustituyendo el consumo del bien, ¿vale? Por eso el efecto sustitución es cero. Entonces, en el caso primero, como el consumidor seguía manteniendo el bien que consumía al principio, pues todo va en función del efecto renta. Voy a poner un caso. Imaginaros ahora que la función de sustitución, la función la misma, la función de utilidad la misma, con USU1, 2 y USU2, 1. Y que el precio del primero en un principio era 1, el precio del segundo vale 2, y que luego aquí el precio del primero pasa a ser 4 y el precio del segundo sigue siendo el mismo. Vale. Lo vamos a poner, por ejemplo, 6. Bueno, pues en un principio recordar que USU1 partido por PSU1 y aquí USU2 partido por PSU2. El USU1 es 2, el PSU1 1, en el segundo caso el USU2 vale 1 y el PSU2 es 2. La primera fracción da 2, la primera es mayor que la segunda, o sea que aquí todo el consumo irá al bien X1. Vamos a ver ahora con el cambio, este sería al inicio. Ahora voy a ir al final. A ver qué pasa al final. El USU1 sigue siendo 2, pero el precio del primero ha pasado a ser 6. Y la segunda fracción, el USU2 vale 1 y el PSU2 2. 2 entre 6 es 0,3 periodos y el otro es 0,5. Ahora la segunda fracción es mayor. Ahora, todo el consumo, como esta es mayor, todo el consumo irá al bien X2. ¿Qué ha pasado? Que el cambio de los precios ha sido determinante para que yo decida cambiar el consumo. O sea, yo sustituyo el consumo por el cambio de los precios, ¿vale? Entonces, como yo sustituyo todo el consumo por el cambio del precio, pues aquí en este caso el efecto total coincidiría con el efecto sustitución. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio. O sea, ha cambiado el consumo del bien. El consumo del bien, ¿vale? Entonces siempre que cambie, pues se deberá a ese. Luego, a ver, hay otro caso, pero no creo que ese lo ponga porque que es cuando las fracciones son iguales. Entonces ahí el consumo no estaría definido porque no sabríamos cuál de las dos soluciones se podría dar, ¿vale? Entonces aquí estaría indefinido. Entonces normalmente siempre se va a dar que una de las fracciones va a ser mayor que la otra. Bueno, pues espero haber aclarado un poco esto y recordar que los bienes sustitutos solo se pueden dar dos casos. Que el efecto total coincida con el efecto renta o que el efecto total
coincida con el efecto de sustitución. Esto es cuando no se cambia de consumo, cuando no cambiamos el consumo del bien, y esto es cuando cambiamos, al cambiar el precio, pues cambiamos el consumo del bien. El consumo del bien. Bien, pues espero haber aclarado un poquito esto y ya me vais comentando.